Hablaremos en este capítulo sobre Joan Miró, un artista catalán nacido el 20 de abril de 1893 y fallecido el 25 de diciembre de 1983. Nace en Barcelona y muere en Palma de Mallorca. Es uno de esos artistas emblemáticos del arte español. Supo transitar desde sus inicios y sus inclinaciones por el impresionismo, pasando por un acercamiento fortuito por el cubismo y llegando a ser uno de los exponentes importantes del surrealismo, que incluso llegó a abandonar años después. En sus primeros años tuvo que estudiar comercio para satisfacer los deseos de su padre y de noche estudiaba dibujo, algo que siempre le entusiasmó y le gustó por sobre todas las cosas, y es justamente por este entusiasmo hacia el arte que empieza a hacer estas pinturas y nos trae esta llamada El Granjero, una tela cercana a 1912 o 14. Los expertos la ubican en este periodo de tiempo y se nota seguramente la influencia que tuvieron muchos de los artistas impresionistas para la realización de esta tela, y es que el trazo es totalmente despreocupado y de algún modo la atmósfera se confunde un poco con la forma de la persona que está siendo retratada. En esos primeros años Joan Miró es un artista muy joven que se deja influenciar por las tendencias que de algún modo estaban de moda y que los artistas jóvenes consumían en galerías y otros espacios expositivos. Prades, el pueblo. Una tela de 1917 en la que Joan Miró empieza a desplegar todo su potencial creativo, y es este acercamiento al fauvismo lo que empieza a interesarle, tanto como los adelantos cubistas de Picasso, asimismo como la obra de Fernand Léger, que en sus primeros años se le puede comparar con Miró, ya que tuvo un gusto excesivo por terminar todos los detalles de sus pinturas. Podemos notarlo tanto en los bordes, en los contornos, como en los planos de colores, y es aquí donde podemos compararlo algo con el fauvismo, con el cubismo, con todas estas corrientes que estaban haciendo tanta presencia en la producción creativa de los artistas jóvenes europeos. El nacimiento del mundo. Se trata de una pintura realizada en 1925, en la cual Miró despliega ya todo su potencial expresivo, pero también surrealista, si se quiere. Y es que toda esta abstracción responde justamente a todos esos intereses del artista catalán por expresar una serie de relaciones entre distintos elementos que se podrían conjugar en sus telas, principalmente con estos fondos que sin duda no dejan de algún lado la expresión. En muchos hay manchas, la pintura está raspada y las pinceladas son bastante libres, pero en las figuras principales de algún modo se denota ese interés por definir sus contornos y su carácter de protagonistas dentro de las telas. Algo que caracterizó bastante a Joan Miró fue justamente este estilo muy lineal combinado con lo abstracto de los fondos, pero también una pintura bastante cuidada, algo que los surrealistas apreciaron mucho en sus obras. El Carnaval del Arlequín. Es una pintura realizada entre 1924 y 25, una pintura que se considera como el inicio de su etapa surrealista, haciendo parte ya de un grupo consolidado, de un grupo que estaba haciendo muestras y estaba en permanente contacto con las publicaciones artísticas
y con el circuito bohemio parisino, ese circuito que favoreció tanto el surgimiento de estos grupos como su propia desintegración. Por esta época, Joan Miró pasaba grandes dificultades económicas y es justamente esta pintura producto de esta terrible época de angustia, de hambre y de pobreza. Y en algún momento llegó a explicar que no era debido a lo que veía en los sueños, por lo que pintaba estas hermosas telas, sino que más bien respondía a las alucinaciones que le producía el hambre que sufría por estos días, dando respuesta un poco a todas esas afirmaciones burguesas y engalanadas que tenía André Breton, el de alguna manera líder de los surrealistas, quien redactó el manifiesto y quien de algún modo dirigía el grupo de escritores, poetas y pintores de este movimiento artístico en el siglo XX. Interior holandés. Fue una pintura realizada por el 1928, una época por la que Joan Miró pudo hacer algunas muestras y tener algo de éxito con la venta de sus obras, y es justamente una clara muestra de su paso por los Países Bajos, esta pintura, una pintura muy alegre, y algo por lo que se le conoció también a Miró fue esta alegría y este dinamismo y este ritmo que manejaba en sus distintas pinturas, aunque muchas de sus partes compositivas eran muy planas, todo el conjunto y la interrelación de líneas, de formas y de colores planos y de algunos juegos visuales que proponía el artista hacían ver esta pintura un poco distanciada de los otros surrealistas, y es justamente por lo que hacia 1929 tiene algunas diferencias con el grupo de los surrealistas y decide separarse del mismo. Estamos viendo Naturaleza muerta con zapato viejo. Una pintura realizada en 1937, una pintura por supuesto que se estaba refiriendo al drama de la guerra civil española que estaba en curso por este año, y es que esta pintura empieza a tener esos matices oscuros que tantos artistas españoles denunciaron acerca de la situación política y social de su país por aquel entonces. Constelación, la estrella de la mañana. Una pintura de 1940, una pintura que hace parte de 23 obras pequeñas con una temática similar, con una serie dedicada a las estrellas y a las constelaciones, y es que justamente cerca de un pueblo de Normandía se sintió bastante atraído por el panorama que le ofrecía el cielo y decidió hacer una serie de pinturas de pequeño formato con este tema, pinturas que resultaron ser una de sus obras y una de sus series emblemáticas. De nuevo observamos esa intención de Joan Miró por contrastar un fondo ciertamente diluido, bastante aguado o con mucha trementina, con unas líneas bastante definidas y casi que un dibujo decorado o finalizado con algunos sectores de colores planos, algo bastante característico en Joan Miró, algo que muchos artistas luego supieron reconocer en este gran artista catalán. El disco rojo. Una pintura realizada en 1960 con un Joan Miró bastante maduro y que empieza a sustituir esos fondos muy delicados y de algún modo bastante controlados por pintura simplemente regada y botada en el lienzo, y luego finalizada con algunas formas que le interesaban
y es que justamente por la época, luego de los 50, seguramente observó todo el trabajo de los expresionistas abstractos que estaban desarrollando toda su obra desde Norteamérica y también por supuesto dándole movimiento por Europa, y es justamente algo que le empieza a interesar, pues todos sus referentes anteriores se podían vislumbrar acá, las constelaciones, los interiores, un poco el caos ordenado que siempre quiso plasmar en sus distintas telas. Finalmente nos trae Carota, una pintura de 1978. Igualmente nos trae sus colores característicos, son básicamente los colores primarios y secundarios: azul, rojo, amarillo, verde, y por supuesto el negro, que considero siempre muy útil para contrastar y finalizar y sobre todo realzar aquello que quería señalar este gran artista catalán. Una pintura de un artista en su última década de vida, muy maduro y sobre todo bastante coherente con todo su proceso. Espero hayan disfrutado de este recorrido por la obra del gran artista Joan Miró.